Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su segunda clase virtual de esta semana. En la clase de hoy veremos los tipos de cuadriláteros. La clase pasada vimos los tipos de triángulos y cuánto sumaban los ángulos y hicimos algunas actividades con eso, esa información. Ahora voy a darles un pequeño repaso de los tipos de cuadriláteros. Los cuadriláteros pues se llaman cuadriláteros porque tienen 4 lados y los tipos de cuadriláteros más comunes son los siguientes. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Esos son los tipos de cuadriláteros un poquito más comunes, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Los cuadriláteros y ángulos interiores. Vamos a ver un poquito más, o vamos a repasar más bien un poquito acerca de la suma de los ángulos interiores. ¿Se acuerdan que hicimos una actividad donde vimos que la suma de los ángulos interiores era 360? Pues vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Ok, sabemos que los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero suman 360. Pero lo que no sabíamos es lo siguiente: los ángulos diagonalmente opuestos de los paralelogramos siguientes, o sea, del cuadrado, del rectángulo y del rombo, son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A y el ángulo D son iguales, ¿verdad? El ángulo B y el ángulo C son iguales. En el rectángulo también pasa lo mismo. Este ángulo y este son iguales. Este ángulo y este son iguales. Si se fijan, hay una diagonal, ¿verdad? Hay una diagonal entre esos ángulos. Y en el rombo también pasa lo mismo. Este ángulo y este son iguales. Este y este son iguales, ¿verdad? Los ángulos que están en diagonal son iguales. Ok, pasando a lo siguiente. En el cuadrado, los ángulos consecutivos son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que miden 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos o cómo sé yo que es un ángulo consecutivo? Por ejemplo, en el cuadrado, este ángulo y este son consecutivos porque está uno seguido del otro, ¿verdad? En el rectángulo, este y este son consecutivos porque está un ángulo seguido enseguida del otro, ¿verdad? Yo tomo un ángulo y el que sigue es el consecutivo. Tomo un ángulo y el que sigue puede ser para arriba o para abajo. En el rombo, este ángulo y este son consecutivos. Y la suma de esos ángulos consecutivos me va a dar siempre 180 para estos tres cuadriláteros. Y también tenemos la siguiente información: tanto el cuadrilátero como tanto el cuadrado como el rectángulo tienen ángulos interiores rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que su medida es 90 grados. El cuadrado y el rectángulo tienen esa característica, que sus 4 ángulos miden 90 grados. Ok, con esta información voy a hacer la siguiente actividad. La actividad consiste en realizar el dibujo de los siguientes cuadriláteros. Los 6 cuadriláteros que vimos, ustedes los van a dibujar del tamaño que ustedes quieran, los van a colorear si gustan, y lo que van a hacer con los cuadriláteros va a ser medir sus ángulos, ¿verdad? Van a dibujar, por ejemplo, un cuadrado, van a medir sus ángulos y van a comprobar lo anterior, van a comprobar que la medida de los ángulos diagonales es igual y que la medida de los ángulos consecutivos mide 180 o que suman 180 para cada uno de los cuadriláteros. Para el rectángulo hago lo mismo, mido todos los ángulos y compruebo que los que están en diagonal suman lo mismo. Eso nada más me va a pasar para el cuadrado, para el rectángulo, para el rombo y para el romboide. ¿Ok? Para esos 4 yo voy a hacer esa actividad, ¿verdad? Yo voy a demostrar que los ángulos en diagonal son iguales y que los consecutivos suman 180. Para mi trapecio yo voy a comprobar que los ángulos que están uno enseguida del otro son iguales, es decir, que este ángulo y este son iguales, que este y este son iguales. Y para el trapezoide pues solo voy a medir los 4 ángulos y voy a sumarlos y me voy a dar cuenta si mide 360. Ok, repasando, para el cuadrado solo voy a para el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, voy a demostrar que los ángulos en diagonal son iguales y que los ángulos consecutivos miden 180. Para el trapecio voy a demostrar que los ángulos consecutivos, estos dos, el que están en la base mayor, son iguales y que los ángulos consecutivos que están en la base menor son iguales. Para el trapezoide solo voy a comprobar que mide 360 grados la suma de todos los ángulos. Ok, chicos, esto es todo por mi parte. Espero recibir su actividad en el Classroom en la clase número 2 de la semana 2. Los extraño mucho, ya quisiera verlos. Cuídense
no salgan de sus casitas, hagan actividad física. Nos vemos en el próximo video. Gracias.